Buenos días, desde acá un gran saludo para ustedes, muchachos. Y acá también extendemos nuestro saludo a los ingresantes, que son más de 270, ¿no? ¿Exactamente cuántos mil? 275 muchachos, ¿no? Y faltan todavía los que van a postular el próximo sábado y domingo, así que podemos incrementar con notable capacidad, pues esas cifras, ¿no, muchachos? Así que, bueno, de aquí mis sinceras felicitaciones a ellos, mis elogios siempre, porque San Marcos es una universidad que exige pues una disciplina, una determinación, que es lo más importante, siempre. Es una universidad donde su ingreso es muy competitivo, y yo lo que considero que tiene San Marcos, que rescato esta universidad, que lo hace muy particular, es el tipo o el perfil del estudiante que hay, ¿no? Tú te encuentras en San Marcos y vas a entrar a una atmósfera pues distinta, ¿no? Yo creo que eso hace muy particular a la universidad, ¿no? Son jóvenes críticos, reflexivos, que les gusta investigar, conocer, y tienen pues un perfil que los distingue entre otros universitarios. ¿No, muchachos? San Marcos es cuna de grandes personalidades que han dado brillo y nombre a este país. Así que muchos pretenden o tienen esa idea de ingresar a San Marcos. Y yo felicito a muchos de esos muchachos que intentan ingresar a San Marcos, porque se nota que tienen pues eh, grandes pretensiones en la vida, grandes objetivos, ¿no? Así es, muchachos. Una competencia, básicamente, donde tú pones a prueba tu capacidad, ¿no? Muy bien, muchachos, y el día de hoy, entonces, vamos con lo que sería el eco. Bueno, las dos preguntas están muy sencillas, muchachos. La primera dice la Revolución Comunista que llevó al poder en 1949, ¿a qué líder? Pregunta, ¿no? La Revolución Comunista llevó al poder en 1949 al líder, bueno, Mao Zedong, o también se le escribe, pues, Mao Zedong, ¿no? Bueno, ya está resuelto, hay 15 claves correctas y ninguna se equivocó, ¿no? Sí, pues, sí, perfecto. Y nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, la guerra de Corea motivó la intervención de organismos internacionales como, recordemos que como Vietnam, perdón, Corea del Norte invade a Corea del Sur, e inmediatamente pues Corea del Sur, a petición de Estados Unidos, exige pues la intervención o intermediación de la ONU. Y la ONU decide entonces intervenir a favor de Corea del Sur. No eso lo vimos en la clase pasada, así que la clave sería la ONU. La 2 sería la ONU. Muy bien, muchachos. Entonces, creo que está claro, son dos preguntitas básicas, sencillas, que seguramente ustedes respondieron de manera acertada, ¿no? Buenos días, Carlos Kennedy, infantable, Ros, muy bien, Ros Verónica, ¿qué tal, mamita linda? Y María Sofía Aragón, ¿qué tal? Un gran saludo para ustedes, muchachos. Muy bien, el día de hoy nos toca desarrollar dos revoluciones, a ver, una revolución, perdón, y una guerra de liberación, ¿no? A ver, vamos a... El tema de hoy sería entonces Revolución Cubana y la guerra de Vietnam, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, muchachos. A ver, una preguntita recontra fácil, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de la Revolución Cubana. Cuba es un país de Latinoamérica, o también se le puede llamar Hispanoamérica, ¿no? Es una zona, pues, donde se habla también el español. Y recordemos que durante mucho tiempo Cuba fue colonia de España, ¿no? No se olviden ustedes, jóvenes, que hasta el año 1898 Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias de España en América, ¿ya? Pero como en la mayoría, pues, de colonias de España, eh, dejaron ahí a sus herederos, ¿no? O sea, los descendientes de los españoles se quedan ahí, bueno, muchos de ellos eran terratenientes, controlaban las tierras, bueno, como pasó también en el Perú, ¿no? Entonces, en España se veía Cuba, pues, como un territorio que era el último territorio por defender, pero ya en el año 1998 Cuba se independiza, ¿no? Básicamente lo que pasa, jóvenes, y acá quiero ser claro, es la intervención, pues, imperialista de Estados Unidos, ¿no? España era un imperio en decadencia, ¿ya? Y Estados Unidos ya tenía pues una pujante, eh, podríamos decir, una pujante fuerza pues ya industrial, ¿no? Entonces es obvio que como país imperialista, porque es un país industrial, busca colonias, y Estados Unidos pues quiere tener más posesión territorial en el mundo, ¿no? Como ya lo ha hecho Inglaterra y Francia. Y por supuesto, este ímpetu le hace la guerra a España, ¿no? Curiosamente es como le hace la guerra, jóvenes. Esto es algo bien curioso, ¿no? Miren, solamente le voy a plantear lo siguiente, ¿ya? Mire, escúchame bien, ¿ah? En el año 1898,
ocurre un incidente que se llama el incidente del Maine, ¿no? O del Maine, ¿ya? Eh, ¿Qué era el Maine, jóvenes? Bueno, era un barco de Estados Unidos que llegó a Cuba, ¿no? Y explotó por alguna razón desconocida. El barco explotó y bueno, Estados Unidos le echó la culpa a España. Y bueno, entraron en guerra, pues, ¿no? Hasta ahorita no está claro qué pasó. España sigue diciendo que el barco explotó solo y Estados Unidos pretextó de que el barco había sido atacado por España. Ahora, yo te aclaro una cosa, España estaba en decadencia, o sea, estaba hasta el abismo, ya, o sea. Es más, en Cuba, con España, o sea, los cubanos con España como que no se iban ya muy bien, tuvieron una guerra que se llama la Guerra de los 10 Días, donde hubo pues matanzas horribles. Y España se mostró muy cruel, ¿no? Especialmente con... Mira, a pesar de que ya muchos países habían abolido la esclavitud, España todavía seguía teniendo esclavos en Cuba, ¿no? Durante el siglo XIX, muy tardíamente tenía esclavos todavía. Y por supuesto, ya poco a poco surgió un sentimiento pues, nacional en Cuba que rechazaba a los españoles. Ahora, como te dije, Estados Unidos, ¿no? Le hace la guerra a España y le quita Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En el caso de Cuba, los cubanos, cuando Estados Unidos pues interviene o invade Cuba, los cubanos pues comienzan a rechazar también a los norteamericanos. Hay un gran movimiento antiimperialista, ¿no? O sea, no vamos a cambiar, decía, por ejemplo, Martí, a España por Estados Unidos. Queremos ser independientes, libres y soberanos. Entonces, al final del siglo XIX, ya, como te dije, España es expulsado de Cuba, pero Estados Unidos invade Cuba. Pero al final, muchachos, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, hubo un entendimiento entre Estados Unidos y Cuba para que Estados Unidos se retire. Se firma un documento que se llama la Enmienda Platt. Y en la Enmienda Platt, Estados Unidos señalaba que podía utilizar la fuerza sí que veía amenazados sus intereses en Cuba, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque, bueno, fácil, pues, muchachos. Alguien si puede poner el mapa sería bueno. Esta es la península de Florida, ¿ya? Y acá justo al frente está Cuba, pues. A ver quién pone un mapa, porque una vez creo que lo pusimos, ¿no? ¿Ya? Mira, entonces acá está Estados Unidos, esta es la península de Florida. La parte más cercana a Cuba es Cayo Hueso, y acá tenemos, pues, a Cuba. No hay más de 200 kilómetros, pues, de separación, ¿no? ¿Ya? Entonces, Estados Unidos, como te dije, ¿no? Le hace la guerra a España, le quita Cuba por un tiempo, pero te dije, los cubanos no querían a los norteamericanos y hubo una especie de entendimiento entre Estados Unidos y Cuba para que Estados Unidos se retire Cuba. Esta enmienda se llama la enmienda Platt, que estuvo vigente por unos años, ¿no? Pero ya estaba claro, jóvenes, que Estados Unidos no iba a tener un vecino, que Cuba es un vecino básicamente, que va a ser enemigo de Estados Unidos. Entonces, ese era el objetivo de la enmienda Platt, ¿no? Señalar a los cubanos que quede claro a los cubanos que Estados Unidos no va a permitir tener enemigos en la isla, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muchachos, vamos a poner acá entonces rapidito el tema de hoy. Así empieza entonces todo, ¿no? ¿Ya? A ver, alguien si pone el mapa de Cuba con Estados Unidos para que quede mejor la idea. Ponemos acá rapidito. Revolución cubana, ¿no? La revolución cubana. Que nada, jóvenes, no se puede compartir imágenes. Vamos a poner acá rapidito. La Revolución Cubana se da en el año 1959, ¿ya? Ya está. Ya, muchas gracias. Muy amable. Ya, perfecto. Muy bien, Carlos Kennedy. Perfecto. Muy bien, Adrián. Ya, entonces mira, vamos a poner primero los antecedentes, ¿ya? Antecedentes de la Revolución Cubana. Ya, primero hay que recordar que tanto Cuba como Puerto Rico hasta ahora sigue siendo Estados Unidos. Aunque en Puerto Rico también hay un movimiento nacionalista que quiere separarse de Estados Unidos. Yo he preguntado a algunos jóvenes y no saben, creen que Puerto Rico es un país independiente, ¿no? No, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, por si no lo sabían.
Así que ya sabes, ¿no? Todos tus cantantes de moda, no sé, yo sé que Mar Anthony, Jennifer López, todos esos puertorriqueños, o sea, son norteamericanos, o sea, son estadounidenses, mejor dicho, ¿no? Es la palabra correcta. Y creo, Bad Bunny también es de Puerto Rico, creo, no sé, pero, por ejemplo, Calle 13, ¿qué más? A ver, Pitbull, hay un cantante que se llama Pitbull, ¿no? ¿Qué más? Eh, no sé, ¿Bad Bunny es de Puerto Rico? No, la verdad es que no sé. Pero bueno, es norteamericano. ¿Así de Puerto Rico? Ah, no sabía. Ya, bueno, entonces el conejo malo también, o Benito creo que le dicen, no sé. Bueno, la cuestión es que, sí, pues, ellos, si nacen en Puerto Rico, son estadounidenses. Así es. Sí, pues. Pero ya te dije, ¿no? Primero hay que recordar que tanto Cuba como Puerto Rico fueron las últimas colonias de España en América. ¿Ya? En América Latina, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entiende, no? En América Latina. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Recordemos que tanto Cuba como Puerto Rico fueron parte de España hasta que Estados Unidos le hace la guerra a España, ¿no? Esta guerra se llama la guerra hispano-estadounidense, ¿no? Del año 1898, ¿ya? Recordemos que como resultado, Cuba finalmente tiene que firmar una enmienda que se llama la enmienda Platt, ¿no? ¿Ya? Para que Estados Unidos se retire de Cuba, se firmó una enmienda que se llama la enmienda Platt, donde básicamente Estados Unidos amenaza a Cuba, ¿no? Le dice que si ese gobierno no es pro norteamericano, no es amigo de Estados Unidos tiene que hacer prevalecer sus intereses y puede usar la fuerza, ¿no? O sea, en otra palabra, mira, si tu gobierno no me gusta, te invado, ¿no? Algo así, pues, jóvenes. Bueno, la enmienda Platt, ¿no? Con palabras, por supuesto, diplomáticas, ¿no? Con un discurso, pues, más edulcorado, aterciopelado. Estados Unidos, pues, amenazaba a Cuba, pues, ¿no? Y no solamente a Cuba, sino a varias islas del Caribe, ¿no? Por si acaso. Bueno, vamos a poner acá rapidito la enmienda Platt, ¿no? Que fue firmada entre, bueno, cubanos y Estados Unidos en el año 1902, ¿ya? Bueno, ahora yo tengo una pregunta recontra fácil y elemental. Eh, Estados Unidos tiene un vecino que es Cuba. ¿Tú crees que no va a estar al tanto de lo que pase acá políticamente? Es obvio, va a querer a presidentes y a gobiernos que sean pro-norteamericanos. Estados Unidos tiene que asegurarse, no va a tener enemigos en su frontera o cerca, ¿no? Así que básicamente en Cuba gobiernan presidentes pro-norteamericanos, amigos de Estados Unidos. Bueno, a esto se le conoce pues como imperialismo, ¿no? La intromisión de un país más poderoso sobre otro país pequeño que no puede responderle se llama imperialismo. Ya es lo que sigue pasando hasta ahora, aunque muchos lo nieguen, ¿no? Pero ahora pues es sutil, ¿no? No es como antes que mandaban virreyes, mandaban pues gobernadores, ¿no? No, ahora lo hacen a través del capital, ¿no? Pero en esa época lo hacían directamente, ¿no? ¿Ya? Bueno, no necesitan poner pues virreyes ni gobernadores, porque con el capital o con lo que llamamos a veces inversiones, sí, pues eso también es atractivo para un país, pero cuidan sus inversiones, pues y tienen que encargar de quiénes son los que gobiernan, ¿no? Para no peligrar sus inversiones. Bueno, entonces vamos a poner acá rapidito. Uno, antecedentes. Dos, ponemos aquí las causas, ¿no? Causas, ¿ya? ¿Qué es lo que originó la Revolución Cubana? Bueno, fácil, jóvenes.
En Cuba gobernaron muchos mandatarios que eran, pues, los norteamericanos. Miren, fácil y puntual nada más, ¿ya? En Cuba había inversiones extranjeras, sí, lo que no está mal. Lo que pasa es que estas inversiones eran muy abusivas. Por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez de la United Fruit Company o la empresa bananera? Eh, ¿Han escuchado alguna vez de 100 años de soledad? Eh, la gran empresa bananera. Claro, muy bien, Ross. Miren, en Cuba crecen tres cultivos importantes, ¿ya? Tres cultivos que crecen como mala hierba, ¿ya? La caña de azúcar, la caña, por eso que los cubanos siempre en sus canciones dicen azúcar, sí, azúcar, dicen. Bueno, el azúcar, ¿ya? Dos, el otro producto que también crece bastante es el tabaco, pues, ¿no? El tabaco. El tabaco, pues, para hacer cigarros, habanos, ¿no? Entonces tenemos ahí el azúcar, los habanos, bueno, perdón, el tabaco. Y tercero, el otro cultivo que también crece bastante es el plátano, ¿no? Allá le dicen banano, peo guineo, creo que le dicen, no sé. Tiene un nombre distinto en el Caribe. Pero el plátano, entonces, el plátano crecía también bastante en Cuba. Bueno, entonces habían empresas extranjeras que como tenían pues dictadores, que eran títeres básicamente, estos dictadores pues permitían que exploten a la población, ¿no? Tú sabes que si no hay un control o un límite a las inversiones, los inversionistas a veces pueden exceder, o mejor dicho, pues ir más allá de lo tolerado por la gente, ¿no? Eso si un gobierno lo permite, pues. Eso pasa en todo el mundo, jóvenes, por si acaso, en mayor o menor medida. Pero bueno, la empresa, la United Fruit Company y otras empresas extranjeras de capital, principalmente norteamericano, ya tenían, por supuesto, inversiones, es cierto, pero estas inversiones estaban respaldadas por un dictador que se llama Fulgencio Batista, que no permitía la huelga, la crítica al gobierno, o sea, los obreros no pueden tener huelga, pues, o sea, ¿cómo van a luchar por derechos? ¿O cómo se le van, tú crees que la empresa le toma tu derecho? No, a veces los obreros tienen que conquistar sus derechos a través de luchas. Y bueno, entonces hay una dictadura, ¿ya? Hay una dictadura que es la dictadura de Fulgencio Batista. Los campesinos en Cuba vivían muy pobres, ¿no? Vivían mucha miseria en Cuba, a pesar de que Cuba puede ser un lugar turístico y reconocido en el mundo. Gran parte, o sea, había un núcleo en las zonas urbanas que vivía pues muy bien, ¿no? Y muchas veces hasta ahora siguen diciendo de que esa Cuba era la Cuba próspera, ¿no? Pero no, jóvenes, era un pequeño sector que estaba muy bien. El resto, por ejemplo, si ustedes buscan información, vivían trabajando la caña y eran cañeros. Cañeros se le llaman a los que trabajan en la caña. El trabajo en la caña es muy duro, jóvenes, porque en la caña tú sabes que hay muchos insectos, a veces las hojas, bueno, las hojas cortan, ¿no? El trabajo de cañero es muy duro. Encima a veces queman la caña para eliminar pues todos esos insectos y las hojas y después llevar pues los tallos básicamente y traer el jugo. Pero mira, los guajiros, pues los guajiros, ¿no? Los guajiros muchas veces si usted lo ve, si buscan imágenes, los guajiros pues salen con una ropita blanquita y un sombrero pues donde en los extremos no está culminado el sombrero, ¿no? Sino que todavía está abierta, las cañitas son los junquitos, ¿no? Bueno, así era pues, ¿no? Así era, había mucha pobreza y las zonas, las pequeñas zonas eh, urbanas o ricas pues no eran muy abundantes en Cuba. Muchas veces esto es lo que sale pues en los documentales, ¿no? O sea, Cuba era próspera, bueno, sí, pero en algunos lugares específicos. Por ejemplo, La Habana, Santiago de Cuba, ¿no? Matanzas, ¿qué más? Camagüey, ¿no? Varadero, ¿no? Entonces, sí, pues, eso es lo que pasaba en Cuba. ¿Ya, muchachos? Ahora, Cuba tenía, por supuesto, lugares idílicos. Tú vas a Cuba, por ejemplo, en Varadero, tú caminas 100 metros adentro y el agua te sigue llegando hasta el pecho, ¿no? O sea, es como una enorme piscina. El agua es turquesa, la arena es blanca. Tú ves ahí a los peces ahí nadando, ahí está Nemo, Dory, toda la mancha, ahí está todo este buscando Dory. Todos jóvenes, de verdad, es una playa pues hermosísima, jóvenes, nada que hacer, ¿eh? Sí, 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 jóvenes, así es. Bueno, la cuestión es esta, ¿ya? Entonces, cuando los norteamericanos querían un poco de sabor latino, un poco de sandunga, saoco, ¿no? Un poco de tumbao, se iban pues a Cuba, ¿no? A conocer un poco de sabor latino. Y ahí estaban las playas, mujeres hermosas, habían también ¿qué más había? Hoteles, casinos, salones de baile, fiesta y sabor latino a full.
Así pues, jóvenes. Bueno, pero como te dije, ¿no? En Cuba había latifundismo, había, bueno, se ahogaba la lucha de los trabajadores, el derecho a huelga estaba prohibido, ¿no? Es más, los partidos políticos estaban también observados, eran controlados, los pocos que se permitían. Así estaba, ¿por qué? Porque había un dictador. Este dictador era pro-norteamericano. Se llama Fulgencio Batista. Ya te dije, sí, si los inversionistas están contentos con el dictador, lo mantienen al dictador, es más, lo apoyan. Eso es lo que pasa. Y pasaba en Cuba en esa época. Ya, la gran pregunta es, ¿sigue pasando eso? Ya tú evalúa, pues, pero en esa época pasaba. Si el dictador es de los nuestros, bienvenido, ¿no? Si el dictador no es de los nuestros, ya sabe qué miserable, mate, lo saquen. Pero así pasa, mejor. Bueno, entonces acá ponemos rapidito. La primera causa sería que hay una dictadura en Cuba. De Fulgencio Batista, ¿no? ¿Ya? Profesor, ¿y cómo es la dictadura de Fulgencio Batista? Bueno, una dictadura básicamente militar, ¿no? Ni siquiera cívico-militar, ya, era militar, ya porque Fulgencio Batista era un militar, controlaba el ejército y bueno, por la fuerza dominaba Cuba, ¿no? Ya, la dictadura de Fulgencio Batista, primero. Segundo, ya te dije, ¿no? ¿Venía capital extranjero? Sí, pero ya te dije, intervenían con muchas facilidades y demás. Se prefería tratar bien a los inversionistas que al pueblo cubano. Te suena de repente conocido. Entonces, a los inversionistas está bien, hay que darle todo, porque ellos traen trabajo, traen prosperidad, es el rollo que siempre se maneja, ¿no? Pero la población pues trabajaba con sueldo de miseria, estaban explotados. Por eso es que Fulgencio Batista tenía mucha oposición. Muchos no lo querían a Fulgencio Batista, ¿ya? Entonces, te voy a aclarar lo siguiente. Otra causa sería también el imperialismo extranjero, pues en este caso el imperialismo principalmente norteamericano. Principalmente, como te dije, imperialismo de Estados Unidos. Bueno, en esa época se le llamaba así imperialismo yanqui, ¿no? Porque se le conocía a los norteamericanos. El imperialismo de Estados Unidos. En Cuba, ¿no? Ya. Siguiente causa. Bueno, muchachos, la siguiente causa, ¿qué dice? Falta de pelícano. Ah, dice Nemo. Miss, un favor. ¿Puedes cerrar la ventana? Está haciendo mucho frío, me parece. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ya ha pasado ya. Ya, 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 no hay problema. Bueno, entonces, muchachos, siguiente causa sería la, el latifundismo en Cuba. En Cuba, pocas tierras le seguían perteneciendo, perdón, muchas tierras le seguían perteneciendo a pocas personas. Muchas tierras le seguían perteneciendo pues a hacendados. Muchos de ellos en realidad eran hijos o descendientes españoles que, bueno, aunque habían también, eh, bueno, muchos que están en Cuba eran canarios jóvenes, eran canarios. ¿Ah? Por si acaso, canarios no me refiero al ave, sino que, no sé si han escuchado alguna vez de las Islas Canarias. ¿Han escuchado alguna vez las Islas Canarias, muchachos? Son unas islitas que están, o sea, fuera de España, fuera de la península ibérica, ¿no? Es España, pero están pues en el Atlántico, ¿no? Las Islas Canarias. Ya, y muchos de ellos, los canarios eran tratados mal por los canarios eran tratados muy mal por los que estaban en la península ibérica. Y muchos de ellos pues eran de clase baja. En cambio, los que eran descendientes peninsulares se habían quedado pues como dueños de muchas tierras. A pesar de que ya España había sido expulsada, muchos de ellos pues quedaron como terratenientes. Bueno, así es. Entonces, yo voy a poner acá rapidito, ¿ya? El latifundismo
el latifundismo en Cuba, que por supuesto apoyaban pues a Fulgencio Batista. Ya te dije también, la United Fruit Company compraba también muchas tierras a precio ganga, joven. ¿Para qué? Para sembrar plantaciones de guineo o plátano, pues, ¿no? Se llama monocultivo, ¿no? Cuando tú compras muchas tierras, porque la United Fruit Company, como tenía un dictador, pues a su medida, compraba tierras a precio ganga, compraba muchas tierras, y esas tierras pues las sembraba de frente de plátano. Y a los campesinos que vivían por ahí los hacían trabajar pues a precio de miseria. Esto lo denuncia también Gabriel García Márquez, porque Gabriel García Márquez denuncia esto porque en Colombia pasaba lo mismo, pues, y pasaba en América Latina, pues, ¿sí? ¿Ya? Entonces voy a poner acá, y miseria del campesino. El campesino, ¿ya? El campesino era conocido como el guajiro, ¿no? El guajiro, ¿ya? Muy bien, básicamente estas son las causas, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a empezar entonces ahorita con lo que sería ya el desarrollo, ¿no? Voy a poner acá arribita. Tres, desarrollo. Ah, esa es la playa Varadero, ¿no? Me parece que sí. O no sé, a ver, ¿qué he puesto Moisés? No puedo ver bien en la imagen. Parece que hay una playa ahí. Hay una playa que se llama Paraíso también. Ah, las Islas Canarias. Claro, las Islas Canarias. Lo que pasa es que los españoles ibéricos, a los que vivían en las Canarias, los trataban como si fueran menos. Sí, pues, y muchos de estos canarios, o habitantes de las Islas Canarias, se iban a Cuba también, ¿no? Para las plantaciones. Ellos son los sectores, o mejor dicho, los blancos de Cuba que eran más nacionalistas, sí. Ellos como que ganaron un sentimiento más cubano. En cambio, los ibéricos eran como que más pro-realistas, ¿no? Más pro-iglesia, pro-conservadurismo, ¿no? Sí, pues así es. En Cuba había una lucha entre estos bandos. Ahora, ustedes saben que en Cuba había pues también mucho tráfico de esclavos. Por eso es que en Cuba hay bastantes afrodescendientes hasta ahora, ¿no? Principalmente de Angola, ¿no? Sí, pues. Muy bien, las Islas Canarias. Vamos rapidito entonces. Claro, canario se le llama al habitante de las Islas Canarias. Bueno, vamos acá, rapidito. Tres. Hay una, hay una guitarrita, yo estaba leyendo la vez pasada, hay una guitarrita que utilizaban los canarios, creo que se llama el temple canario creo que se llama, que dio origen a varios instrumentos musicales de América Latina, ¿no? Entre ellos el charango, joven. ¿Sí? Bueno, yo les aclaro esto porque los canarios, pues, llegaron a América con perfil bajo, ¿no? Sí, pues, pero dieron muchos aportes en el campo de la cultura. Sí, así muchachos. En Cuba también, ¿no? Dicen que ellos son, en parte también, los que tienen que ver con, ¿cómo decir? El sabor cubano, ¿no? Bueno, ahí está el ritmo africano con el ritmo canario, y el ritmo indígena se mezcla y sale, pues, el sabor cubano, ¿no? Sí, muchachos, así es. Bueno, vamos con la tres. Tres, uno, dos, tres, ya. Vamos a poner acá, desarrollo de la revolución. Ya, todo empieza, jóvenes, cuando Fidel Castro, que era parte de un partido llamado ortodoxo, ya con su compañero de la universidad, Fidel Castro había estudiado Derecho, por si acaso, y cuando él con su compañero de universidad, dicen un momentito, cuando está en el partido ortodoxo, oye, quien gobierna es un militar que se sostiene en el poder por el ejército. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil, pe, sacarlo.
Entonces decían, oye, ¿cómo va a sacarlo si es jefe del ejército? Fácil, pe, tener nuestro propio ejército. Entonces, Fidel Castro y sus compañeros plantean la lucha contra un ejército dictatorial, ¿no? Que se impone a la fuerza. Decía, no hay nada más democrático que enfrentar a un dictador y establecer el gobierno del pueblo. Entonces, ¿cómo sacamos a un dictador que se sostiene a través de la fuerza en contra de la voluntad de la gente, haciendo que la gente apoye pues un levantamiento contra ellos? Pero, oye, Fidel, ¿y cómo vamos a hacer si ellos tienen armas? Bueno, hay que buscar armas. Entonces, Fidel Castro tiene una idea, ¿no? Por así decirlo. Su idea es invadir, bueno, atacar dos cuarteles y sacar armas, ¿no? Para empezar a formar un ejército revolucionario e iniciar, pues, una lucha contra el dictador. Ya dispuestos a todo, ¿no? Dispuestos a, inclusive hasta morir, pues, en su intento, ¿no? Y se lanza, pues, un ataque a dos cuarteles, ¿no? Uno en Santa Bárbara y otro, pues, en el cuartel Moncada. Y jóvenes, bueno, salió mal, fail. Fidel Castro pensó que era, bueno, ya llegaban, ¿no? Entraban, tomaban las armas y se escabullían, pues, y empezaba la revolución, pero salió mal, jóvenes. Esto pasó en el año 1953, el 26 de julio, ¿ya? Y bueno, mueren algunos de sus compañeros de Fidel, inclusive, o sea, salió mal la operación. Pero Fidel Castro, inclusive, es capturado, jóvenes. Fue herido y capturado. Salió mal este asalto al cuartel Moncada, principalmente, donde estaba Fidel. Bueno, como salió mal, Fidel Castro va a ser llevado a juicio. Y bueno, Fidel Castro prácticamente no tenía quien lo defienda y se defiende solo. Y cuando estaba claro que él iba a perder el juicio, porque bueno, hay una dictadura, entonces no se puede confiar en la justicia, pues estamos en una dictadura. Entonces, Fidel se lanza un discurso donde dice lo que yo he hecho es lo que muchos cubanos hubieran querido hacer, pero no se atreven. Además, Fidel Castro dice, ¿no? Yo solamente les tengo que decir que si el veredicto del juez está listo, que lo revele de una vez porque yo sé cuál es. Me van a condenar. Pero yo sé que al final la historia me absolverá, ¿no? Es decir, la historia lo liberará de la culpa. Es lo que dice Fidel Castro en su discurso. Bueno, igualito lo meten a la cárcel jóvenes. Y Fidel Castro se convierte, estando en prisión, en una especie de elemento de disturbio, ¿no? Porque la gente en la calle exigía su libertad. Había muchas personas, surgió un movimiento para liberar a Fidel Castro y a sus compañeros que habían caído, pues. Entonces, como había mucha presión interna, como una forma de calmar las cosas, a Fidel Castro pues lo liberan y pues lo mandan fuera de Cuba, pues. Aquí se ve por allá por México, ¿ya? Entonces, muchachos, vamos a ver acá rapidito. Eh, en el año 1953 se produce el fallido asalto al cuartel Moncada. El asalto al cuartel Moncada. ¿Listo? Vale. El asalto al cuartel Moncada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos acá. Primero, y bueno, que salió mal, ¿no? Salió mal. Y como te dije, Fidel Castro es llevado a prisión, es primero condenado y después exiliado, ¿no? Y bueno, en México es condenado primero a arresto, pero después es exiliado, llega a México. Estando en México, jóvenes, él crea con sus compañeros, Fidel Castro, un movimiento que se llama el Movimiento 26 de Julio, ¿ya? Por el día que se produjo el atentado, pues, 26 de julio de 1953. Entonces, Fidel Castro ahí organiza un movimiento, pero ahí también, estando en México, conoce a Ernesto el Che Guevara. Ahora, ¿quién era Ernesto Guevara? Bueno, él había estudiado medicina en Argentina y había estado en Guatemala, curiosamente. Había conocido ahí a su compañera, o sea,
la que va a ser inclusive la madre de su hija, ya que se llama Hilda Gadea. Estaban en Guatemala los dos. En Guatemala, por si acaso, estaba Ernesto Guevara o el Che Guevara, y estaba también Hilda Gadea. ¿Quién es Hilda Gadea? Es peruana, es una compatriota peruana, era aprista al comienzo, hasta lo que yo recuerdo muy bien. Ella era aprista, Hilda Gadea, y estando en Guatemala, bueno, se volvió marxista, pues, ¿no? Hizo un cambio, pues, ¿qué pasa? Que en Guatemala, jóvenes en el año 1954, si más no recuerdo, 54, 56, no recuerdo exactamente, pero y Estados Unidos invade Guatemala en el año 54, 56, ¿ya? 54, ya me acordé. Estados Unidos invade Guatemala, ¿sí? ¿Por qué? Porque la United Fruit Company no estaba de acuerdo con la reforma agraria. Lo que pasa es que en Guatemala había entrado un presidente llamado Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz era socialista, aunque en realidad socialista no tanto, tenía algunas ideas socialistas, ¿ya? Sí, sí, sí. Era un militar, pero era de izquierdas. Y él consideraba que el precio con el que habían vendido muchas tierras en Guatemala para sembrar para hacer plantaciones de plátano, ¿no? Esas tierras se habían vendido a precio regalo, entonces era injusto. Además, muchos campesinos trabajaban en condiciones de miseria. Entonces, Jacobo Arbenz, por un acto de justicia, decía hacer una reforma agraria. ¿Y para qué hizo eso, jóvenes? La United Fruit Company pidió la intervención de Estados Unidos, bueno, y bueno, Estados Unidos invade pues, Guatemala y pone fin al gobierno de Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz era un militar con compromiso social, ¿ya? Estados Unidos invade Guatemala. Entonces, el Che Guevara e Hilda Gadea, que era economista, ahora que me acuerdo, estaba trabajando allí, el gobierno de Jacobo Arbenz. Bueno, se va a México y allí llega con Ernesto Guevara y se une al movimiento 26 de julio. Aunque Hilda Gadea después toma otro camino, Ernesto Guevara sí se compromete de todo al movimiento 26 de julio. Ahora, estando en México, ¿ya? Se plantea lo siguiente, ¿no? A ver, si ustedes miran Cuba, a ver, vamos a poner acá repito Cuba, esta es la isla de Cuba, ya, acá hay una cadena de montañas en la parte oriental, en la zona oriental, en el oriente cubano, que se llama la Sierra Maestra. El plan de Fidel Castro y sus compañeros, ¿no? Era llegar a la Sierra Maestra y desde aquí iniciar una guerra de guerrillas para ir debilitando al gobierno de Fulgencio Batista. Entonces, para eso tenían que regresar pues de México, por acá está México, hasta el península de Yucatán, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, compran un yate así todo, hasta el perno, joder, un yate que crujía por todos lados, ¿no? Bueno, se compraron un yate, ¿ya? Y con ese yate decidieron regresar a Cuba. Este yate con el que regresan, ¿sabes cómo se llama? Se llama Granma, Granma, ¿no? O es una palabra spanglish que significa grandmother, pero Granma es como decir la abuela, pues, ¿no? O sea, con el yate de la abuela, con el yate abuela, regresan, pues, ¿no? A la Sierra Maestra y comienzan, pues, su guerrilla, pues, la lucha contra el ejército en ese momento de Cuba, que está en manos, pues, de Fulgencio Batista. Era un gobierno traidor, antipopular, que solamente, bueno, como les pagaban bien, les daban sus bonos, ¿no? Entonces a los militares pues vendían al dictador, ¿no? No sé si te suena parecido a algo que de por ahí está pasando, ¿no? Pero les aclaro, era un ejército que estaba de compromiso con el gobierno y no a favor del pueblo. Entonces, aquí se origina la guerrilla ya contra el gobierno de Batista, una guerrilla ya directamente, ¿no? Acá consiguieron armas, todo para eso, ¿ya? Te vamos a poner acá rapidito. Eh, en México, en México se crea el movimiento 26 de julio. Y retornan
Ya, ¿qué más podemos decir? Como te dije, retornan a Cuba en el yate Granma, en el yate Granma, en el yate Granma. ¿Ya, muchachos? Bueno, y se internan en la Sierra Maestra. En la Sierra Maestra, que sería el oriente cubano. Oriente cubano. El oriente cubano, ¿no? Ya está. Muy bien, muchachos. Ahora, Fidel Castro organiza con los partidos políticos, con los movimientos populares, con los sindicatos, los pocos que habían, ¿no? Fidel Castro entonces organiza con el movimiento de trabajadores, con los partidos, organiza con los movimientos sociales una lucha en dos frentes. Profesor, ¿cómo es eso? Fácil, pues. Escúchame, ¿eh? Fidel Castro va a hacer la lucha militar. Lo tienen como loco a Fulgencio Batista. Y en las calles la gente sale a marchar. Los partidos políticos organizan manifestaciones populares. Los trabajadores hacen huelgas donde paralizan a veces las fábricas. La idea es que se vaya al gobierno, que el gobierno se dé cuenta que la gente no lo quiere, debe largarse. Entonces, muchachos, Fidel Castro hace la lucha militar y los sindicatos, los partidos, el movimiento popular tiene que hacerle huelgas, manifestaciones, no sé, pues se toman carreteras, ¿no? Se paran las fábricas. Sí, ¿para qué? Para que se vaya el gobierno, pues. Ese era el objetivo. Entonces, para esto se crea el FONU, el Frente Obrero Nacional Unido, el FONU, para iniciar una lucha en dos frentes. Vamos a poner acá. Se crea el FONU. ¿Qué es el FONU, profesor? Bueno, fácil. Es el Frente Obrero Nacional Unido. Nacional Unido. ¿Para qué? Para iniciar lucha en dos frentes. Esta fue la propuesta, ¿no? Una lucha en dos frentes, ¿ya? Uno, por supuesto, que va a ser el frente militar, que lo hace Castro con su guerrilla, ¿no? Y también el frente político, que lo hacen los líderes de los partidos y además los sindicatos, el movimiento de trabajadores. Ya, una cosa que quiero aclararte. Hasta aquí, muchachos, por si acaso, quiero aclarar algo puntual. Fidel Castro y muchos de los que estaban en el movimiento 26 de julio eran nacionalistas, antiimperialistas y patriotas, eran patrióticos. O sea, levantaban las banderas del patriotismo, el nacionalismo y el antiimperialismo. ¿Me están entendiendo? No eran socialistas. Bueno, habían algunos que eran socialistas, pues, pero en términos generales el movimiento, además Fidel Castro era nacionalista, no era comunista. Ya, estoy aclarando. Fidel Castro no era comunista. Entonces, muchachos, como el Frente Obrero Nacional Único se organiza con todos los espacios políticos opositores a el dictador de ese momento, entonces es un éxito. Ya se pliegan cada vez más personas. Es más, llega un momento en el cual algunos miembros del ejército cubano
se tuercen y se van al ejército guerrillero. Claro, por más dinero que le daban, todos ellos decían, no, yo no voy a estar yo quiero servir a Cuba, no quiero servir a un dictador, ¿no? Entonces, renunciaban a sus bonos, a todo lo que les daban, pues, para que estén contentos, y se unían al movimiento revolucionario. Sí, sí, eso también pasaba, jóvenes. Bueno, hasta ahí entonces, jóvenes, tenemos que se crea el fondo. Muy bien, muchachos. Profesor, entonces, ¿y cómo comienza a cambiar el curso de la revolución? Fácil, pues. Todo fue por Ernesto Guevara, jóvenes. El Che. Ya. Un día le llega una noticia al Che de que en Santa Clara, que es una ciudad recontra clave, porque se habían formado tres columnas, ¿no? Tres columnas para atacar, pero estaban todavía ahí esperando el momento, ¿no? Un día le llega una noticia de que la, la unidad militar del ejército que estaba en Santa Clara estaba prácticamente sin una organización clara, ¿no? O sea, estaban descabezados, por así decirlo. Entonces, pues no había una disciplina en ese lugar y Che Guevara agarra y plantea pues un ataque a Santa Clara. Ahora, en Santa Clara había más de 3.000 soldados, ¿ah? Habían algo, si más no recuerdo, algo de 3.700 había jóvenes. Y el Che Guevara tenía una columna de 300 hombres, 300 y tantos, no era más de 400. Entonces, Che Guevara dice, oye, ¿qué tal si atacamos Santa Clara? Y todos se quedan, oye, ¿estás loco? Si hay más de 3.000, encima tienen armamento, todo. No, güey, acabo de recibir una información, le dice, donde ahorita hay una especie de, no sé, pues, un descuido de esa unidad, vamos y ataquemos. Y todo, oh, tú estás loco. Entonces, pero en esto Guevara los convence a sus compañeros y lanzan el ataque, joder. ¿Y sabes qué? Capturan Santa Clara. Capturaron más de 2.000 prisioneros, jóvenes. O sea, esa acción de Ernesto Guevara fue el que prácticamente hizo que la revolución se acelerara. La toma de Santa Clara, el año 58. Te voy a poner acá rapidito. En el año 1958, ¿ya? En el año 1958, ¿ya? Se produce la llamada toma de Santa Clara. Bueno, vamos a poner acá. La batalla se llama así, pues, Batalla de Santa Clara. Batalla de Santa Clara. Ya les he dicho que cuando pongo así significa batalla, ¿no? Y en este caso, Batalla de Santa Clara. Fidel Castro no lo podía decir. Oh, ¿qué pasa? No, que el Che ha tomado Santa Clara. ¿Qué pasa? Bueno, la batalla de Santa Clara, donde se captura esta ciudad, pues. Ernesto Guevara, que era conocido como el Che, captura la ciudad, una ciudad clave, pues, la ciudad de Santa Clara. Muy bien, muchachos. Ya entonces prácticamente todo estaba resuelto. No había más posibilidades para el ejército de Fulgencio Batista. La población seguía con su lucha. Lo tenían como locos, joder. Huelgas, marchas, paralizaciones, se tomaban las fábricas, los campesinos hacían brazos caídos, ¿no? Es decir, que no iban a trabajar. Y todo era un caos en Cuba. ¿Ya? Así que Fidel Castro decide lanzar su ataque a La Habana. ¿Para qué fecha, profesor? Fácil, pues. El primer día del año 59, jueves. Ya, ¿qué es lo que pasa? Ese día, ya, se había convocado previamente, jóvenes, una huelga general. O sea, que se paralice todo el sector productivo, todo la agricultura, las fábricas, todo para que los trabajadores no vayan a laborar. No, pero es Navidad, tienen que recibir. No, no, no. Todo es por la causa de la expulsión del dictador. Entonces, jóvenes, todos se pusieron firmes y decidieron paralizar, pues. Se había programado una huelga general y Fulgencio Batista ya había escuchado de esto, entonces, pero eso fue como un distractor. ¿Por qué? Porque en la madrugada, jóvenes, bueno, Fulgencio Batista y muchos de los que estaban en su cúpula, pensaron que, bueno, ya al día siguiente, mejor dicho, el primero en la tarde, pues, o en la mañana tendrían trabajo, pues. Pero en la madrugada, no, pero hay que recibir el año.
Entonces, se hace una fiesta interesante, pues, ahí en La Habana. Y jóvenes, aprovechando que eran las 12, ustedes saben muy bien, hay juegos artificiales, suenan cohetes por todos lados, suenan pues bombardas, ¿no? Hay luces, ¿no? Los guerrilleros comienzan a avanzar a la ciudad. Y por supuesto, si ellos disparan, nadie va a diferenciar un cohete de una bala, pues. Los soldados también se defienden, los soldados del ejército de Fulgencio Batista, pero no jóvenes. Ya prácticamente la ciudad estaba tomada. Y comienza y ¡pau! Una trifulca, una balacera. Fulgencio Batista, jóvenes, sí, pues era la luz de Navidad, ¿no? El sonido. No, en realidad no fue navideño, sino que era pues ya inicio de año, mejor. Inicio de año. Claro, que año nuevo, ¿no? Año nuevo, pues gobierno nuevo, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, la cuestión es que entran las fuerzas revolucionarias y en este caso Fulgencio Batista y su cúpula no tuvo capacidad de responder. Además, ya para ese momento muchos militares se habían cambiado de bando, ya no apoyaban al dictador. Y Fulgencio Batista, ¿qué hace? Bueno, toma un helicóptero y se va pues se va a Santo Domingo, pues. Sí, huye a Santo Domingo, joder. Y Fidel Castro toma la ciudad de La Habana, ¿ya? Esto pasa, por si acaso, el 1 de enero del año 1959. Te vamos a poner acá rapidito, el 1 de enero del año 1959 se produce la toma de La Habana. La toma de La Habana, ¿no? Y el ejército revolucionario, con el apoyo de la población jóvenes, toma el poder. Sí, señor. El dictador se escapó, huyó, y muchos de sus ayayeros, lambiscones, se van con él. Bueno, inmediatamente se señala el curso del nuevo gobierno y se forma una especie de gobierno de unidad nacional. El espíritu era de que todas las fuerzas políticas se junten, ¿no? Se unan por el bien y la independencia pues real de Cuba, ¿no? ¿No? Basta de dictadura, decían, bueno, ya, basta de imperialismo, ya. Entonces, se forma un gobierno donde a la cabeza está Manuel Urrutia y Fidel Castro pasa a ser parte de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a ver acá rapidito, ¿ya? Se crea un gobierno de unidad, bueno, es decir, gobierno de unidad, cuyo presidente va a ser Manuel Urrutia. El presidente va a ser Manuel Urrutia. El jefe de las Fuerzas Armadas va a ser Fidel Castro. El jefe de las Fuerzas Armadas va a ser Fidel Castro. Sí. Así queda el gobierno, ¿ya? Encargado de los asuntos de economía, van a cambiar el ministro, pero finalmente entra también el Che Guevara a asuntos económicos, ¿ya? Bueno, como el gobierno es nacionalista, porque ojo, todavía no es comunista, es nacionalista y además también por el apoyo de muchos, se decide entonces nacionalizar o poner a nombre de la nación varios sectores productivos. Se hace una reforma agraria, se nacionaliza varias empresas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, las playas, los casinos, los hoteles, lo que serían pues los, las tierras, aunque quiero aclarar una cosa, jóvenes. Muchos cubanos que estaban en el gobierno tenían mucha preocupación. ¿Por qué? Porque estaba claro que al nacionalizarse estaban ganándose un pleito con Estados Unidos. Y muchos sectores políticos decían, oye, ¿sabes qué? Mira, todo está bien, la revolución, decían, pero ¿sabes qué? Meternos contra Estados Unidos, no sé, meternos con un monstruo.
lo tenemos en nuestras narices. Así que lo que mejor podemos hacer, decían, le decían pues a Fidel, mira, Fidel, hay que llevarnos bien con Estados Unidos, no, no podemos pelear con Estados Unidos. Hay que tratar de llevar un gobierno, ¿no? Que al menos tenga una buena relación con Estados Unidos. Pero sus compañeros de Fidel y Fidel también, oye, pero hemos prometido nosotros nacionalizar, somos un gobierno nacionalista. ¿Cómo es posible? Es parte de nuestra promesa. Chico, le decían, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es posible? Y jóvenes, bueno, ya comenzaron a haber problemas, ¿no? Ya varias posturas políticas comienzan a evidenciarse. Sí. Ahora, muchos, por supuesto, que no están con el gobierno de Castro, que se dan cuenta, pues, que la revolución se está yendo más a la izquierda, pues, ¿no? Comienzan a irse. Y por supuesto, ya se habían ido antes los defensores de Fulgencio Batista, pero ahora comienzan a irse aquellos que no están de acuerdo, pues, con la dirección que está tomando el gobierno. Ojo, a pesar de que seguía siendo nacionalista, pero muchos consideraban dentro del gobierno que debería tenerse una postura muy cuidadosa con Estados Unidos, porque ya sabemos cómo Estados Unidos ha invadido varios países de América Latina antes. Entonces, bueno, las discrepancias hicieron que, bueno, un sector de una facción vaya, pues, huyendo de Cuba, ¿no? Ahora, un sector, les aclaro, importante de cubanos se va a Miami. ¿Hay escuchado una de Miami, jóvenes? Hay bastantes descendientes cubanos hasta ahora. Varios cubanos o descendientes de cubanos están en Miami, pues en Florida, jóvenes. Ahora, entonces comienza, ponemos acá, se nacionaliza empresas y se hace también la reforma agraria. Ya está. Muy bien. Ahora, jóvenes, para Estados Unidos, por supuesto, esto era intolerable. A pesar de que al comienzo, una delegación del gobierno de Estados Unidos y su cuerpo diplomático llegaron a tratar de entrar en conversaciones con Fidel Castro para, bueno, llevarse bien, ¿no? O de repente, ¿no? Que Fidel Castro acepte que las empresas norteamericanas se queden, ¿no? Pero Fidel Castro, bueno, finalmente decidió que Cuba tenía que ser libre y soberana, independiente de cualquier forma de dominación extranjera. Bueno, ahí estaba la cuestión, pues ya. Entonces, mira, quiero que sepas algo, ¿ah? Te estás metiendo con uno de los monstruos de la Guerra Fría. Ya, entonces, ya, Estados Unidos, tú se acá tranquilo. Estados Unidos va a buscar sacar al gobierno que ellos consideran que no debe estar ahí, pues. Es obvio, Estados Unidos sacaba y ponía presidentes en esa época. Entonces, Estados Unidos, como son cucos, la CIA especialmente, ¿no? Son muy hábiles, dicen, un momentito, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Eh, Muchos cubanos han huido a Miami. Fácil, ¿qué dice la CIA? A estos cubanos que han huido por la revolución hay que darle pues entrenamiento, armamento, financiamiento, logística, asesoramiento militar. Profesor, ¿y para qué? Fácil, pues para que ellos invadan Cuba y expulsen a Fidel Castro. ¿Ya? La idea es sacar a Fidel Castro utilizando a los que eran rivales o enemigos de Castro que habían huido con la revolución cubana y que estaban en Miami. Así que la CIA los entrena, los financia, les da armamentos, todo, para que hagan un desembarco en Bahía de Cochinos. Ya esto lo vimos en una clase. Todo salió mal. Esta operación financiada, asesorada, dirigida por la CIA, fue un desastre. El gobierno norteamericano quedó mal. O sea, ¿cómo es posible que una operación norteamericana financiada, preparada, entrenada, asesorada por la mayor potencia del mundo pierda? No es posible. Pues, ¿qué? ¿Perdió? Sí. Derrotaron a este intento de invasión en Playa Girón. ¿Quién estaba dirigiendo ahí las operaciones? Ernesto El Che Guevara, otra vez. ¿Quién, profesor? Sí, sí. El profesor no era médico, sí, pero no sé, sabía algo de guerra. Y los derrotan, ¿no? Así es. Entonces, muchachos, ya se produce en el año 1961 lo que se va a conocer como el desembarco de Bahía de Cochinos, que ya lo vimos en una clase. ¿Ya? Que
fue una victoria de los revolucionarios contra el intento de la CIA de invadir Cuba. Contra la Revolución Cubana, ¿no? Ya eh, son derrotados en la famosa batalla de Playa Girón, ¿no? Sí, señor. Ahí queda, 1961. Ya, jóvenes, al siguiente año entonces los norteamericanos como están furiosos porque han derrotado a su operación, Estados Unidos está planeando invadir. Fidel Castro es consciente que al meterse con Estados Unidos la amenaza es mayor, pues. Claro, y ahora se da cuenta de que tiene que hacer algo. Ya Estados Unidos ha intentado invadirlo a través de, bueno, cubanos, enemigos de la revolución. Estados Unidos no va a detenerse, va a continuar. Así que Fidel Castro salió en un discurso y dice públicamente que la revolución cubana es socialista. Sí, es socialista. Inmediatamente la Unión Soviética, en este caso su gobernante Nikita Khrushchev, gobernante de la URSS, dice que la revolución cubana, al ser una revolución socialista, es apoyada por los países socialistas del mundo, entre ellos la Unión Soviética. La Unión Soviética defenderá la revolución cubana. Ah, sí, y empieza este episodio que se conoce pues como la crisis de los misiles, que ya lo vimos. Año 1962. Se produce lo que se va a conocer como la crisis de los misiles. Que ya lo vimos también en su momento, ¿no? Recordemos que tanto el gobierno de Kennedy como el gobierno de Khrushchev acordaron entonces primero que la Unión Soviética sacará los misiles de Cuba y en su lugar Estados Unidos respetaría la revolución cubana, no se metería con Cuba y además sacaría sus misiles de Turquía y de Italia. Ese fue el acuerdo, esto ya lo vimos, crisis de los misiles, año 62. La gran pregunta es, ¿cuál fue la consecuencia para Cuba? Uno, dos, tres, cuatro. Consecuencias. Consecuencias de la revolución cubana. Consecuencias. Y a ver, jóvenes, número uno. Primera consecuencia. A Cuba se le hace un bloqueo. ¿Ya? Estados Unidos lo llama embargo comercial. ¿Ya? Es decir, nadie le compra y nadie le vende a Cuba. Cuba no tuvo problemas con este bloqueo porque, o este embargo, como quiera llamarlo, pero mientras la Unión Soviética le prohibía todo lo que necesitaba Cuba, Cuba estaba tranquilo. Además, los países de Europa del Este, los países socialistas, pues no tenían problemas con Cuba. Lo que pasa es que los países vecinos, por presión de Estados Unidos, bloquean a Cuba. Es más, lo expulsan de la OEA. Lo expulsan de la OEA. Te vamos a poner acá rapidito. Cuba, bueno, se desarrolla el bloqueo económico contra Cuba. Ya te dije, Estados Unidos le llama embargo comercial. ¿Ya? Bloqueo económico contra Cuba. Primero. Segundo, se le expulsa a Cuba de la OEA. Cuba es expulsada por presión de Estados Unidos de la OEA. En la ONU sí tiene participación Cuba. Fue expulsada de la OEA. Ya, ¿qué más? Siguiente, muchachos. Recordemos también que en su intento por evitar el avance del comunismo en América Latina, porque, ojo, Estados Unidos había cometido, jóvenes, la verdad le digo para que lo tengan más claro, ¿ya? La crisis de los misiles no salió bien para Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba aceptando, entre los acuerdos que tomó con la Unión Soviética, aceptaba que no se metería con Cuba, no lo invadiría, o sea, toleraría el comunismo en sus narices. Y Estados Unidos consideraba que Cuba era la punta de lanza del comunismo en toda América. Y sabía muy bien que la llegada del comunismo contagiaría pues a otros países también hacia la vía socialista, comunista.
Pero Estados Unidos se había comprometido a no invadir Cuba. Entonces, muchachos, bueno, Kennedy se pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué el comunismo gana mucha simpatía? Entonces, yo tengo una pregunta, si el capitalismo es, bueno, muchos países de América Latina eran pro-norteamericanos y eran capitalistas, pero ¿sabes qué? En el Perú y en muchas partes de América Latina no habían servicios básicos. Mucha gente no tenía agua, no tenía luz, no habían carreteras, no habían hospitales, no habían comisarías. O sea, era un desastre. Entonces, si son países pro-norteamericanos, son capitalistas, ¿cómo puede vivir así la gente? Hay que demostrar que el capitalismo es superior para frenar así el discurso pues, socialista, ¿no? Entonces, muchachos, Kennedy impulsó lo que se conoce como el ALPRO, es decir, la Alianza para el Progreso. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a inyectar dinero a los gobiernos latinoamericanos para que hagan obras públicas, las obras que nunca han hecho. Es más, en el documento de Kennedy, sus jóvenes, Kennedy tenía claras las cosas, ¿no? Los gobiernos en América Latina son corruptos. ¿Qué más se escribe? Bueno, que los políticos son muy oligárquicos, los gobiernos son oligárquicos, o sea, básicamente piensan en ellos y una camarilla de personas y el resto no importa, ¿no? Así son los gobiernos en América Latina, son oligárquicos, ¿no? Son elitistas, ¿qué más? También, pues, son corruptos, así de fácil. Así que hay que buscar que hagan obras para que la gente se conecte, pues, con el capitalismo y con Estados Unidos. Entonces, a esto se le llama el ALPRO. Bueno, todo estaba empezando, jóvenes, como esperaba Kennedy, pero lo matan, pues, el año 1963, ¿no? El año siguiente de la crisis de los misiles, lo matan a Kennedy. Lo matan a Kennedy, sí, jóvenes. Bueno, otra consecuencia sería que Estados Unidos impulsó, bueno, en este caso Kennedy, impulsó o impulsa la llamada Alianza para el Progreso, con el objetivo de frenar el discurso, pues, ¿no? Si queremos que la población peruana, de Venezuela, sean defensores del capitalismo, que el capitalismo funcione bien para el progreso. Pero yo te dije, todo esto fracasa cuando lo matan a quienes. Bueno, ¿qué más? Ernesto Guevara, por si acaso no se quedó en Cuba, se fue a África, luchó contra los racistas que eran colonialistas en África, por si acaso. En África se va al Congo, es más, tiene fotografías ahí peleando. Che Guevara fue a ayudar a muchos procesos de descolonización, es más, Nelson Mandela, cuando se convirtió en presidente en Sudáfrica, fue a Cuba a agradecer pues, por este gesto a los cubanos, de haber ayudado a África a liberarse del colonialismo. Mucha batalla donde estuvo, y Fandón, bueno, en fin. La cuestión es que el Che Guevara decía, no basta con liberar a Cuba, sino también hay que liberar a otros pueblos, ¿no? Y el Ernesto Che Guevara se va pues a África, lucha en el Congo, ¿no? O sea, lucha por la libertad o la liberación en este caso, la lucha, el movimiento anticolonial, pues, en África. Pero de ahí regresa a América Latina, jóvenes. Y él tenía una teoría que se llama el fujismo. A ver, te voy a aclarar. Para Ernesto Guevara, si es América Latina, supongamos, ¿no? La revolución tenía que iniciarse a través de focos revolucionarios. Esta teoría se llama fujismo. Ya, entonces, por ejemplo, tenía que haber un foco revolucionario, no sé, pues en Panamá, uno en Colombia, uno en Ecuador, uno en Perú, uno en Bolivia, uno en Argentina, uno en Uruguay, uno en Paraguay, uno en Brasil. La idea es que estos focos revolucionarios comiencen a crecer y ganar apoyo popular y se vayan uniendo hasta que toda América Latina pues se vuelva socialista, ¿no? Esa es la idea del Che Guevara, llevar la revolución a toda América para liberarse de la presión imperialista. Lo que pasa es que como Estados Unidos había invadido varios países, la respuesta al imperialismo tenía que ser una respuesta de todos los países. Claro, una forma de luchar contra el imperialismo. Te dije, Estados Unidos había invadido varios países en América Latina. Es una respuesta contra el imperialismo, era una respuesta conjunta de América Latina, creando focos revolucionarios. Esa es la tesis de Néstor Che Guevara. Ahora, Estados Unidos también tiene su respuesta, pues contra estas luchas que podían generarse porque en los años 60 y 70 aparecen varias guerrillas. La respuesta también tiene que ser pues continental, en este caso pues sudamericana y latinoamericana. Tiene que ser una respuesta total. Estados Unidos creó una escuela que se llama la Escuela de las Américas, donde forma a los militares de cómo luchar contra las guerrillas.
Estados Unidos también, no se olviden, bueno, apoya a dictadores, hace que apoya mucho golpes de Estado. Es más, si no me creen ustedes, busquen lo que se llama las joyas de la familia. Tiene que ver bastante con Kissinger, que acaba de morir hace poco. El archivo de la joya de la familia, ahí sale cómo Estados Unidos operaba con varios dictadores para evitar que los movimientos guerrilleros pues ganen terreno. Es más, hubo un gobierno socialista en Chile que ganó por elecciones. No ganó por revolución ni tomó el poder, sino por la gente votó por él, Salvador Allende. ¿Y qué es lo que hizo entonces Estados Unidos? Bueno, apoyó a un militar, en este caso a Pinochet, a que dio un golpe de Estado para hacer un experimento económico que se llama, pues, en este caso es los Chicago Boys, pues, no el monetarismo. Se aplicó en Chile por primera vez. Entonces, Estados Unidos, bueno, seguía con su imperialismo, seguía metiendo sus narices, pero a través de la CIA apoyó a muchos militares para luchar contra, bueno, siempre ha pasado esto, ¿no? Los sectores del ejército o militares siempre han estado, pues, aliados con el Servicio Secreto de Estados Unidos, ¿no? Si no es nuevo, ya hay muchos libros de esto. Entonces, ¿qué pasa? Especialmente en el Perú, la Marina, ¿no? Bueno, no lo digo yo por si acaso hay libros de esto, ¿ya? La cuestión es esta, que hay una articulación de las dictaduras latinoamericanas contra las guerrillas. Uno de estos casos es el Plan Cóndor, pues. Si ustedes verifican que fue el Plan Cóndor, verán que fue la articulación de dictaduras latinoamericanas contra estos movimientos, pues, que eran guerrilleros. Voy a poner acá rapidito entonces, ¿ya? Eh, surgen guerrillas latinoamericanas. Ya, bueno, basadas en el foquismo de Che Guevara. Bueno, a Che Guevara lo matan en el año 67, pues, en Bolivia. Foquismo, ¿no? Y surgen las dictaduras, pues, contra las guerrillas, ¿no? Muy bien, jóvenes, copien hasta ahí, tomen foto porque vamos a empezar con el siguiente tema que es la guerra de Vietnam. Ya, muchachos, rapidito, a ver. Miss, que tomen una fotito para borrarlo. Tengo que hacer los temas. Ya, jóvenes, ¿alguien que tome foto? O no sé, a ver, no sé, tengo que salir, ¿no? Claro. Ya, Carlos Kelly, chévere. Ya, Ross, muy bien, qué lindo. Gracias, gracias. Gracias, caballero, gracias, Dulce Damita. Borramos esto entonces, de una vez, y nos vamos a lo que sería la guerra de Vietnam, ¿no? A ver, muchachos, la guerra de Vietnam es una de las guerras más interesantes de la historia, Jorge. Un pueblo de campesinos derrotó a tres potencias. Un pueblo de campesinos derrotó a tres potencias. Así es. Derrotó a Japón, derrotó a Francia y derrotó a Estados Unidos. ¿Qué profecí? Ay, ay, ay. A tu libro. Apúntalo bien, ¿eh? A ver qué pasó. Pone acá, guerra de Vietnam.
Mire, la guerra de Vietnam tiene dos momentos. Una que se llama la guerra de Indochina y la otra que se llama guerra de Vietnam propiamente, o algunos también lo llaman Segunda Guerra de Indochina. ¿Ya? Voy a poner acá entonces la guerra de Indochina y la otra que se va a llamar propiamente la guerra de Vietnam. Esta directamente con Estados Unidos se da del año 1964, cuando interviene Estados Unidos en la guerra, hasta el año 1975, con la caída de Saigón y la reunificación de las dos Vietnam. La guerra indochina, mira, empieza en realidad en 1941 y se prolonga hasta el año 1954. ¿Ya? Ahí está. Sí, señor. Guerra Indochina, Guerra de Vietnam. ¿Ya, muchachos? Profesor, ¿y por qué pone mucho tiempo antes? Yo he escuchado que es después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a aclarar lo siguiente, jóvenes. Miren, esto se lo paso para que ustedes investiguen. En el año 41, a ver, vamos a aclarar primero lo siguiente. Indochina. Indochina es una península. Una península que más o menos tiene esta forma. ¿Ya? Y acá tiene como una especie de colita. ¿Ya? Bueno, todo ese territorio se llama Indochina. Acá hay varios países, ¿no? Está, por ejemplo, Tailandia, está Laos, Vietnam, Camboya, pero Indochina, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Bueno, este territorio le pertenecía a Francia, pero ¿qué pasa? Que en el año 41, en plena Segunda Guerra Mundial, Japón invade Indochina. Japón invade Indochina, ¿ya? Entonces, mira, primero hay que aclarar, ¿Indochina es una colonia de qué potencia? Francia, pero Japón invade Indochina, ¿ya? Y bueno, ya para ese momento, como ya Francia estaba en guerra, surgió un movimiento de liberación que se llama el Viet Minh. El Viet Minh, un ejército de liberación fundado por Ho Chi Minh. Ahora, como los japoneses habían invadido China, el Viet Minh tuvo que luchar contra Japón. De ahí tuvo que luchar contra Francia. Y de ahí tuvo que luchar contra Estados Unidos. Ahora te voy a aclarar lo siguiente, ¿ya? Profesor, ¿y cómo es posible que Vietnam, pues, o el Viet Minh, un ejército de campesinos, derrote, pues, a tres imperios? Bueno, solamente te aclaro lo siguiente, ¿ya? Algo puntual. ¿Sabes lo que es una guerra de guerrillas, no? Atacas, retrocedes, atacas, retrocedes, atacas, retrocedes. ¿Qué hacían los vietnamitas? Atacaban y retrocedían. ¿Pero a dónde retrocedían? Ahí está la cuestión. ¿A dónde retrocedían? En Vietnam hay bastante bosque, hay bastante vegetación. Y llevar la guerra al bosque era llevarlo al terreno del Viet Minh, al ejército guerrillero. Y ahí los vietnamitas eran los reyes. Habían cavado cantidad de túneles, tenían trampas Punji. A ver, busquen ustedes y pongan en la imagen, ¿ya? Trampas Punji. Punji. Así pongan así. Trampas Punji de la guerra de Vietnam. Ahí va a salir la imagen. Había otro que se llama también el látigo del diablo. Era una rama así estirada, pa, que cuando tú lo jalabas, te caía así con todas las puntas ahí, con excremento de cerdo. Bueno, solamente les aclaro, jóvenes, fue una guerra horrible. Para los que intentaron luchar, ahí te hace la trampa Punji, ¿no? Ah, su joven. Bien, Carlos Kennedy, esa es una buena foto, ¿eh? Está chévere. Mira, ¿sabes qué era? Eran cañitas de bambú bañadas con excremento de cerdo. Tú pisabas, ya fuiste, ya, joder, atravesaba la bota, pero un bambú de esos, no dice lo que es el bambú es como una caña, pero grandaza, pe. Y hay unos bambús que son recontra duros, fuertes, jóvenes, para que veas. Así lo tenían locos a los japoneses, a los franceses, y a los norteamericanos. Bueno, vamos a poner aquí ya. Esta guerra va a ser primero contra Japón, ¿ya? El imperio japonés, ¿ya? Y después va a ser contra Francia.
Ya, los vietnamitas derrotan a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu, ¿ya? Ah, no, vamos a poner así mejor, ¿ya? Vamos a poner acá primero los datos sobre quién dirige, ¿no? ¿Quién dirige a los vietnamitas? Bueno, Ho Chi Minh, que era un periodista, joven, está informado sobre la noticia del mundo, pero él primero creó un partido para, no sé, pues impulsar la independencia, ¿no? De manera pacífica. Pero como se produjo la Segunda Guerra Mundial, él consideró que en plena guerra, pues pedir partidos políticos era imposible, ¿no? Entonces, muchachos, pasó a formar un ejército para defender Indochina de los japoneses. Y de ahí, pues, cuando los japoneses son derrotados, los franceses vienen, venimos a recuperar lo que es nuestro. Indochina es de Francia, ¿no? Y Ho Chi Minh, o tú también, ¿no? Estás loco, ¿no? ¿Qué tienes? Y está locazo, ¿no? El bien mismo va a luchar por su independencia, fuera los franceses, y también le hace la guerra. Entonces, jóvenes, aclaramos lo siguiente, ¿ya? La guerra indochina, acá el líder de la guerra indochina, el líder por la independencia de Indochina, el líder va a ser Ho Chi Minh, que fue el fundador del Viet Minh. Ho Chi Minh, él es el líder, ¿ya? Fundador del Viet Minh, ¿ya? Es un ejército de liberación de Indochina, ¿ya? Muy bien, como te dije, derrotan a los japoneses y a los franceses posteriormente en la famosa batalla de Dien Bien Phu. Esta batalla de Dien Bien Phu. Este es en el año 1954. Y por supuesto, se acordó lo siguiente, número uno, se acordó lo siguiente, ¿Francia se va a retirar? Sí, Francia se retira, pero como hay reclamos de territorios, tres territorios que querían pues también que deberían ser convertirse en un estado, exigen que en Indochina no haya un solo país, sino haya tres. Bueno, se crean Laos, Vietnam y Camboya. Francia acepta retirarse siempre y cuando se vayan a crear los tres estados. Ahora, lo que pasa es que en algunos de estos estados, como Ho Chi Minh era socialista, y bueno, había cierta oposición al socialismo, Estados Unidos, como tiene el apoyo de ciertos sectores dentro de Indochina, decide apoyar a que, en el caso de Vietnam, que se había creado tres países, Vietnam tenga dos zonas, una que sea pro-socialista y una que sea pues pro-capitalista. Así se acordó. Vietnam, se crean tres países, Laos, Vietnam y Camboya, pero Vietnam va a ser dividido en dos partes, en el paralelo 17. Le ponemos acá rapidito, se, se firman los acuerdos de Ginebra, conferencia de Ginebra, y en la conferencia de Ginebra se acuerda lo siguiente, ¿no? Que Indochina era dividida y se va a dividir en tres partes, uno, dos y tres. ¿Cuáles serían? Laos, Vietnam y Camboya. Pero ya te dije, Vietnam, en el caso de Vietnam,
será dividida en el paralelo 17. El paralelo es una línea imaginaria, ¿no? El paralelo 17. Así va a quedar, ¿ya? Entonces, se crean dos Vietnam, una Vietnam que se llama Vietnam del Norte y otra que se llama Vietnam del Sur. Ya, Vietnam del Norte es socialista y esta es capitalista, es decir, es pro Estados Unidos y esta es socialista. Ya, ¿qué más? Acuérdense bien, ¿ah? Esto se aceptó en primer término, esta división de la dos Vietnam, pero con el objetivo de que haya una consulta o una especie de plebiscito donde se pregunte a la población si quería la unidad. En Vietnam del Norte se lleva a cabo la consulta y gana la unidad. En Vietnam del Sur, un dictador que se llama Dinh Dien da un golpe de Estado e impide que se lleve a cabo la consulta popular. Entonces, acá hay un dictador que es pro-norteamericano, que se llama No Dinh Dien. Aquí está Ho Chi Minh gobernando. Ho Chi Minh. Y aquí está Dinh Dien. ¿Ya? Dinh Dien, no Dinh Dien. Son dos líderes. Ah, la capital aquí va a ser Saigón, en Vietnam del Sur, mientras que en Vietnam del Norte va a ser Hanoi. Ya esta va a ser la capital. La capital, voy a ponerlo así, de ambas zonas de Vietnam. La capital de Vietnam del Norte, Hanoi. La capital de Vietnam del Sur, Saigón. ¿Ya, muchachos? Bueno, así quedó la cuestión, pero hay un problema, muchachos. Porque en Vietnam del Sur surge una guerrilla que quiere sacar al dictador No Dinh Dien. Voy a aclararte lo siguiente. Escúchame, ¿ah? Como este dictador no llevaba la consulta popular, gobernaba con mano de hierro, apoyado por Estados Unidos, entonces en Vietnam del Sur surgió una guerrilla que se llama el Viet Cong. Y el Viet Cong comienza a luchar poco a poco y Estados Unidos no sabe qué hacer. Hoy todo comunistas están avanzando. Tenemos que hacer algo. Entonces Estados Unidos primero asesora, envía armas, envía técnicos, especialistas, ¿no? Estrategas, todo. Dinero, ¿no? Pero sabes que el Viet Cong seguía avanzando, jóvenes. Así que Estados Unidos, bueno, decide intervenir directamente. Pero ¿cómo interviene? A ver, les aclaro algo, jóvenes. Dice que este es el Golfo de Tonquín, ¿eh? El Golfo de Tonquín. Ya dice que un barco de guerra de Estados Unidos, un barcazo de guerra de Estados Unidos estaba navegando pacíficamente, dice por acá, sin causar daño a nadie, cuando de repente unas lanchitas de Vietnam, unas lanchitas lo atacan. ¿Cómo es posible? Unas lanchitas atacan un barcazo de Estados Unidos, ¿cómo es posible? Es una maldad. Bueno, con este pretexto Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam. Bueno, hasta ahora esto del incidente del USS Maddox o el incidente del Golfo de Tonquín, hasta ahorita no está claro, jóvenes, pero Estados Unidos acusó a dos lanchitas, eso es lo que da más risa, ¿no? Mira, dos lanchitas amenazaron a su barco llamado USS Maddox. Y claro, hasta ahora los vietnamitas dicen que eso nunca pasó, pero Estados Unidos dice que sí pasó. Bueno, en fin, con este pretexto, Estados Unidos, como nos han atacado de manera vil, artera y cobarde, Estados Unidos va a intervenir en la guerra. El incidente del Golfo de Tonquín, también conocido como el incidente del USS Maddox. Sí, jóvenes, así pasó. Ya ustedes pueden investigar y van a darse cuenta que, bueno, hasta ahora Vietnam considera que esta fue una gran mentira, mientras que Estados Unidos dice, no, sí pasó. Bueno, ahí está. Vamos acá rapidito entonces el incidente del Golfo de Tonquín. Así empezó la guerra de Vietnam. Esto pasó en el año 64. Entonces, el inicio, ¿ya? El inicio, en este caso tiene que ver con este pretexto, ¿no? La intervención de Estados Unidos directamente, para intervenir Estados Unidos. Pretexto para que Estados Unidos intervenga directamente ante el avance de Vietcong. De Estados Unidos
para intervenir en la guerra? Fue el incidente del Golfo de Tonquín. Se le llama así incidente del Golfo de Tonquín. O también conocido como el ataque al USS Maddox. Ya está. Bueno, en este año 64, cuando se produce el incidente, les aclaro, ya estaba muerto el presidente Kennedy. Profesor, ¿y quién entró al poder? Su vicepresidente, pues, Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, bueno, es el que está aquí con el ingreso, puede ser que está la guerra. Muy bien, Estados Unidos entonces ya sabía muy bien, ante el avance, voy a poner aquí, ante el avance del Vietcong. El avance del Vietcong, que es el ejército comunista de Vietnam del Sur, ¿no? ¿Ya? En Vietnam del Sur. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Estados Unidos sabía muy bien lo que le había pasado a los franceses, lo que le había pasado también a los japoneses. Así que Estados Unidos empieza, jóvenes, con una operación así a gran escala que se llama la Operación Starlight. Oye, los vietnamitas se esconden en el bosque, bueno, hay que destruir el bosque, también decía Estados Unidos. Hay que arrojar napal. ¿Qué es el napal? Es el agente, bueno, es una gelatina inflamable, altamente inflamable, quema. ¿Ya? También arrojó el agente naranja, que es una sustancia altamente tóxica para quemar a las plantas hasta la raíz. ¿Ya? Estados Unidos hasta ahora, jóvenes, tiene una demanda internacional por esto. Arrojó toneladas y toneladas de napal y agente naranja. A ver, ¿quién pone la foto de la niñita Kim Puk? Busquen aquí, Kim Puk. A ver, ¿quién busca a la niña Kim Puk? Repito, una imagen ahí, repito, para que entienda mejor. Estados Unidos organiza la operación Starlight. A gran escala, sí, la operación Starlight. ¿Ya? ¿Qué más? Estados Unidos hace uso del famoso agente naranja, que es altamente tóxico para destruir las plantas, y también el napalm, altamente inflamable. Ya, miren, si ustedes ven, hay niños que están corriendo detrás, son niños alcanzados por el napalm. A veces Estados Unidos arrojaba el napalm de tal manera que caía en aldeas de campesinos, y muchos morían quemados, vivos. Sí, jóvenes. Ahora, aparte de estos jóvenes, los norteamericanos, miren, les voy a decir una cosa ya que suena horrible. El gobierno norteamericano a veces para estimular a los soldados a seguir peleando les daba estimulantes, les daba pues ácido lisérgico, metanfetaminas. Y esto hacía que ellos actuaran de manera muy violenta. Algunas unidades del ejército norteamericano entraban a aldeas, mataban a todas las personas y ponían en el parte diario del ejército que habían matado a comunistas cuando era cierto. Una de estas masacres horribles fue la masacre de My Lai. Quiero contar acá. Esto hacía que el mundo se opusiera pues a la intervención de Estados Unidos en la guerra. ¿Qué tiene que ser Estados Unidos tan lejos? De Estados Unidos contra campesinos. Mataron a campesinos, niños, madres embarazadas, mujeres embarazadas, oye, ancianos, y los ponían, todos son comunistas. Sí, William Calley después se arrepintió de lo que había hecho, joder. Pero dicen que ellos lo hacían porque estaban básicamente alterados en su conciencia por estos que le daban a los soldados. Es que muchos soldados jóvenes no querían seguir peleando. Bueno, ya esta es una historia muy larga. Ahora, otro hecho también muy triste es que la guerra de Vietnam era la primera guerra televisada de la historia. Y en esa época no había pixelados, no había difuminación de imagen, salía así en directo, muchas imágenes salían así directos. Salían jóvenes,
Bueno, en fin. Por eso es que en Estados Unidos muchos jóvenes se oponen a la guerra de Vietnam y rechazan. A veces los padres decían, hijo, el ejército va a venir a llevarte, así que alístate. No, papá, no quiero ir a la guerra. Paz y amor para todos. No a la guerra. No a la guerra, decía. Mira, te voy a hablar una cosa solamente para que te des cuenta de lo que pasó ya. Para matar a un vietnamita, Estados Unidos gastaba más o menos $77.000. La guerra salía muy costosa. ¿Quiénes ganaban dinero? Los vendedores de armas. Bueno, en fin, jóvenes. Ya, la cuestión es esta, ¿ya? La guerra de Vietnam en Estados Unidos era muy impopular y en el mundo. Ahora, yo no voy a negar, los vietnamitas, tanto del norte como del Vietcong, recibían apoyo de la Unión Soviética, es parte de la Guerra Fría. Pero esta guerra se volvió muy impopular tanto en Estados Unidos como en el mundo contra Estados Unidos, como la actual de Israel, algo así. Claro, la producción campesina. Ahora, jóvenes, para acabar, acá hay líderes destacados, está No Nguyen Yap, también está pues Ho Chi Minh que hemos visto hace un momento, ¿ya? Y también, muchachos, para acabar, se produce una ofensiva que se llama la ofensiva del Tet. El Tet es una fiesta en Vietnam que está relacionada a la religión. Se produce la ofensiva del Tet. ¿Ya? La ofensiva del Tet es una ofensiva de los vietnamitas. Es el mismo día, a la misma hora, en distintas partes, de manera simultánea. Profesor, ¿por qué el Tet? Porque esa era fiesta del calendario budista que tienen en Vietnam. Pensaron que era un día en que no iba a pasar nada a Estados Unidos y ese día atacan los vietnamitas. Esta operación es dirigida, no Nguyen, el general No Nguyen Yap, que era general del ejército de Vietnam del Norte. Ya, finalmente Estados Unidos se da cuenta que no puede sostener esta guerra es muy popular, surge un movimiento de oposición, el movimiento contra la guerra, el movimiento pacifista en Estados Unidos, y entonces poco a poco Estados Unidos comienza a retirarse de la guerra. Nixon aprueba lo que se conoce como la vietnamización de la guerra, es decir, que la guerra la manejan los propios vietnamitas. Estados Unidos se retira y lo deja a los vietnamitas del sur solos, ¿ya? Además, eh, Vietnam del Norte ya estaba ganando la guerra también. Además, Nixon tenía problemas en Estados Unidos. Estaba en una investigación por chuponear o espiar a sus opositores. Vietnamización de la guerra es cuando Estados Unidos se va retirando gradualmente, ¿eh? Y deja que la guerra lo resuelvan los propios vietnamitas, tanto Vietnam del Sur como Vietnam del Norte y el Vietcong, bueno, de Nixon, ¿no? Esto lo hace el presidente Nixon de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos Nixon, ¿ya? Y finalmente, jóvenes, como acaba la guerra, Estados Unidos se retira derrotada. Es la primera gran derrota de Estados Unidos. Se firma lo que se va a conocer como la Conferencia de París. En la Conferencia de París, Estados Unidos se retira de la guerra y finalmente Vietnam del Norte con el Vietcong derrotan a Vietnam del Sur y se unifica Vietnam. Muy bien, muchachos, esto pasa en el año 1973 y el año 1975 se reunifica Vietnam. Vietnam se llama República Popular de Vietnam hasta ahora. Copia económicamente el modelo de China. Tiene empresas que funcionan en el mundo. Una de ellas es Vitel. Vitel, que está en el Perú, es de Vietnam, de capital mixto, capital privado con capital estatal. Jóvenes, vamos con la clave, ¿ya? Vamos aquí. La pregunta número 1. La clave es la E. 1E, Fulgencio Batista. 2, el cuartel Moncada, ¿ya? Vamos acá rapidito. 3, movimiento 26 de julio. Movimiento 26 de julio, esto lo vimos. 4 sería influencia política de Estados Unidos, sí. 2, 3 y 5. 4 sería dedo. 5 sería el desembarco de Playa Colorada, claro. ¿Qué más? El fallido asalto al cuartel Moncada. 3, 2, 3 y 4. La clave sería casa. 5 casa. 6
Se inicia el fallido ataque del cuartel Moncada, verdadero. Los rebeldes llegaron a Cuba desde México, sí, verdadero, ya salió ya. La clave sería casa, 6 casa. La 7, la Revolución Cubana, beso. 8, Ho Chi Minh, sí. Ho Chi Minh está como líder de Vietnam del Norte. 1B, claro, el Viet Minh, ¿no? 2, jefe del ejército norvietnamita. 2, 2C, 2C. 1B, 2C, ya salió ya. Sería casa, 8 casa. 9, la creación del Vietcong, claro, en Vietnam del Sur, ¿no? 9 sería beso. 10 sería beso. 11, Hanoi, la capital de Vietnam del Norte, y Saigón, la capital de Vietnam del Sur, sería dedo. 12, 11 sería dedo, 11 dedo. 12 sería dedo, Estados Unidos apoya a Vietnam del Sur. 13 sería beso, 12 es correcto, 13 es correcto y 4 es correcto. 13 beso. 14 fue una derrota táctica, recordemos, eh, de las tropas comunistas, pero estratégicamente favoreció también a los vietnamitas. La clave de la 14 sería la C, y la 15, a la guerra de Vietnam propiamente se le llama guerra Indochina. Esta es contra Estados Unidos, esta es contra Francia. Muy bien, jóvenes, la 15 sería entonces CAS. Muy bien, ahí nos quedamos, jóvenes, eso sería todo por hoy. Gracias por todo, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, muchachos.